Buenas tardes, hoy 5 de agosto del 2021 y siendo las 7 de la noche con 3 minutos. En nombre de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición y de la Academia de las Artes de la Escritura, les doy la más cordial bienvenida por estar en una videocharla más. En este caso es un microcurso de los que ya hemos dado en otros momentos, que va a estar, ahora tenemos la fortuna de contar con nuestra amiga Andrea Martínez. Andrea estudió letras clásicas en la UNAM y cursó el diplomado en corrección profesional de estilo y consultoría editorial que organizamos nosotros, PEAC y la Academia de las Artes de la Escritura. También estuvo en el seminario Introducción al Mundo del Libro y las Publicaciones Periódicas, que es la beca Juan Grijalvo que organiza la CANIEM con la Fundación Grijalvo. Desde hace 10 años es correctora de estilo y redactora publicitaria, y les voy a comentar que esto empezó, o sea, yo creo que cuando ingresó al diplomado nunca se imaginó a lo que se iba a terminar dedicando, porque ella era una muy buena estudiante de letras y así muy clásico todo lo que hacía. Sin embargo, aquí es en el diplomado cuando empezó a integrarse en la corrección de estilo y concretamente en la publicidad, y ha colaborado en agencias como Terán, TVWA y Alvarado Molina, donde ha editado y creado contenido para marcas como BBA, Vancomer, Volkswagen, Audi y Tetra Pak, entre otros. Actualmente, bueno, no sé si todavía seas gerente de comunicación interna, Andrea, en Grupo Aeroméxico. Todavía no me corren. En Grupo Aeroméxico, y pues con ella tenemos el gusto de contar para esta microcharla que nos va a dar, que tiene un nombre que se antoja mucho, ¿no, Andrea? Si es, ¿cuál es el nombre? Arte o artificio, publicidad. Arte o artificio. Y entonces tú nos dirás, querida Andrea, ¿qué es arte o artificio? Bienvenida, Andrea, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias a todos por conectarse. Para mí siempre es un gusto colaborar con la asociación. Como comentó Ana, pues ahí empezó mi odisea en publicidad, un poco alejándome del mundo clásico, porque pues siempre me ha gustado un poquito más tender hacia la disrupción. Hace ratito hablábamos de psiquiatras antes de que se conectaran, entonces pues bueno, pero ese es tema de otra charla. Me gustó mucho volver a enfocar, ¿no?, esta plática y dirigirla un poquito más hacia tratar de contestar esta pregunta: ¿qué es la publicidad, arte o artificio? Entonces, por eso me puse esta playera hoy, ¿no? Así como que podemos hacer realmente publicidad del arte. Esa sería otra gran pregunta. Pero bueno, lo que queremos, lo que vamos a hacer hoy va a ser tratar de responder esta pregunta, pero a través de más preguntas, porque además nos gusta el método socrático. Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Publicidad o arte o artificio. Siempre es un asunto difícil la publicidad, ¿no? Siempre nos causa escozor, incluso para quienes nos dedicamos a ella, siempre es complicado entender qué es lo que está pasando. Y bueno, hoy vamos a tratar de contestar esa pregunta, pero como les había dicho hace unos segundos, lo vamos a hacer pues intentando contestar otras preguntas antes, ¿no? Primero, ¿quién hace publicidad? De acuerdo con Fernando del Paso, pues cualquiera puede ser publicista, siempre y cuando pueda escribir correctamente su nombre y su dirección. De acuerdo con este erudito, esas son las condiciones para que alguien haga publicidad, ¿no? Que es pues, fácil. Yo creo que todos los que estamos aquí conectados podemos escribir correctamente nuestro nombre y dirección. ¿Quién era Fernando del Paso? Pues fue escritor, académico, diplomático mexicano, y también fue publicista, candidato al Nobel, fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y él tenía una frase que a mí me gusta muchísimo, que él decía que aunque los fines eran bastardos, la creación de una campaña publicitaria era y es un desafío intelectual. Dicen los rumores que esta cancioncita muy famosa, los que son mexicanos seguramente la recordarán, quizá los que no crecieron en México y se conectaron de otros países no les sonará tanto, pero había una canción
que iba más o menos así: estaban los tomatitos muy contentitos cuando llegó del fuerte a hacerlos puré. Entonces, él siempre lo negó, Fernando del Paso siempre lo negó, y él dijo, no, 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 o sea, espérense, yo autor de Palinuro de México, no anduve haciendo esas cosas, pero lo cierto es que trabajó muchísimo tiempo en publicidad. Y después de su paso por publicidad, él decía, estaba convencido de que pues cualquiera podía ser publicista. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién hace publicidad? ¿Quién hace publicidad? Les voy a poner algunos ejemplos de grandes personajes que se han dedicado a hacer publicidad, y uno de ellos tal vez les suene bastante. Estamos viendo aquí a Alexander Rodchenko, pintor ruso, y les voy a contar un poco más de la historia de Rodchenko en la publicidad. Para eso vamos a viajar a Rusia, 1921, fin de la Guerra Civil. Obviamente estaban en un momento muy, muy difícil, Rusia, ¿no? Un momento económico y social muy complicado. Y es en este año, en 1921, cuando Lenin crea algo llamado Nueva Política Económica, con el objetivo de reactivar la economía, ¿no? Empezó esta nueva política que permitía la competencia capitalista. Y entonces hubo una relativa apertura en la sociedad y la cultura soviética. Este momento duraría más o menos de 1921 hasta 1928, cuando comenzó el régimen de Stalin, y pues eso da para otra sesión, ¿no? Hablar de las otras atrocidades del régimen de Stalin. Pero bueno, mientras en este periodo, ¿no?, donde se permitía la competencia de los productos, pues muchos artistas como Rodchenko tuvieron la oportunidad de empezar a usar el arte como una herramienta para llegar a más personas y no la desaprovecharon. En este caso fue el diseño gráfico, ¿no? Ahora que las empresas gubernamentales debían competir en el mercado abierto, pues entonces había que hacer publicidad. Rodchenko no trabajó solo, trabajó los caminos de la vida, lo llevaron a trabajar con otro gran artista ruso, que fue el poeta Vladimir Mayakovsky, a quien podemos ver aquí. Ellos fueron amigos, fueron muy, muy cercanos. De hecho, esta fotografía que les muestro aquí la tomó Rodchenko, que también era, además de pintor, siempre fue un apasionado de la fotografía y retrató en numerosas ocasiones a su camarada Vladimir Mayakovsky. Y ellos juntos formaron lo que se llamó, y para muchos se considera la primera agencia de publicidad. Se llamaba Mayakovsky-Rodchenko Advertising Constructor. Entonces, esta agencia comenzó a crear anuncios publicitarios, ¿no? Muchos de ellos lo hicieron entre los dos. La imagen que pueden ver aquí a su lado izquierdo, ya la mandé traducir, pero no me han mandado la traducción, así que no sé si alguien sabe ruso, por favor cuéntenos, pero lo que sí sé es que fue para una de las compañías estatales que diseñaban chupones. Ahí pueden ver, ¿no?, esta figura muy, muy, muy entrada ya en la vanguardia rusa, retomando mucho de la propaganda que vendría después y que se extendería, ¿no?, a muchos lugares de Europa. Y este diseño me interesa traducirlo sobre todo porque el eslogan lo hizo Vladimir Mayakovsky. Entonces, mientras Rodchenko se encargaba del diseño gráfico, Mayakovsky trabajaba en el eslogan y trabajaba en la creación, ¿no?, del contenido, digamos, de estas piezas publicitarias. Este es uno de los tantos ejemplos de materiales que trabajaron en conjunto. Cuando tengamos la traducción se las vamos a compartir. Bueno, juntos Rodchenko creó más de 150 anuncios publicitarios. Como les decía, muchos de ellos los trabajó con Vladimir Mayakovsky. Aquí aparece seguro, han visto muchísimas veces este afiche, conocen esta fotografía a la perfección. Esta es una fotografía de Rodchenko. A quien estamos viendo aquí es a Lily Brick, que era escritora y productora y directora de cine rusa. Ella tuvo una relación amorosa que duró muchísimo tiempo con Mayakovsky, y bueno, como es el mundo y como es el mundo patriarcal, siempre la recuerdan como la musa de Mayakovsky. Incluso, si no me equivoco, ¿quién la llamó? No me acuerdo si fue García Márquez, pero alguien la llamó la musa de la vanguardia rusa, ¿no? Siempre como poniendo a las mujeres en este papel solo de inspiradoras, sino de creadoras. Pero bueno, Lily Brick era directora de cine y también era escritora, ¿no? Fue captada
por Rodchenko en esta foto y después se hizo este afiche. Aquí lo que sí sé es que lo que ella está gritando es leer, ¿no? En esta pieza, porque fue una pieza diseñada para la editorial estatal, que evidentemente estaba promocionando la lectura, que estaba promocionando antes de Stalin. Después a Stalin no le gustó mucho que la gente anduviera leyendo, pero en este periodo, como les decía hace un momento, de relativa apertura, hubo esta promoción, ¿no? de compartir la cultura y de dar a conocer muchas otras cosas. Y bueno, esto condensa muy bien que Rodchenko y Mayakovsky pues eran muy conscientes de que estaban usando la publicidad, que es un invento capitalista, al servicio de metas revolucionarias, ¿no? Sabían muy bien que esto estaba pasando y por eso se dedicaron a crear pues anuncios que promovían la ideología capitalista, pero pues también los productos estatales, ¿no? Trataban de no ser tan traidores a sus principios. Después ahí, si tienen tiempo, entren a leer la historia de Mayakovsky, que es muy, muy interesante. Él se terminó suicidando, pero después de haber sido políticamente perseguido casi a lo largo de toda su vida. Y bueno, es inconfundible, ¿no? El estilo y cómo se fue conformando este periodo y este momento llamado la vanguardia rusa. Entonces, bueno, ellos tenían, como les llamaba, su agencia de constructores de anuncios, y fue ahí donde Rodchenko y Mayakovsky empezaron a colaborar y crearon y llevaron a cabo muchas cosas experimentales que fueron la base de la fotografía, el diseño gráfico, el diseño editorial e incluso la publicidad moderna. Es una historia muy interesante. Cuando tengan tiempo ahí, googleen, todos estos afiches son preciosos, y la relación, voy a regresar aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta visión del mundo plasmada posteriormente hacia la publicidad, este juego de colores totalmente innovador y totalmente rompiendo con cómo se hacía el arte hasta ese momento, ¿no? Vamos a hablar aquí del color, de figuras abstractas, vamos a hacer otra cosa. Entonces, bueno, esto pasaba en Rusia, pero vamos a seguir divagando. ¿Quién más hacía publicidad? Pues también muchas otras, además de este gran pintor y este gran poeta, pues hubo otras pintoras que hicieron publicidad, y una de ellas fue Remedios Varo. Aquí estamos viendo uno de sus cuadros. Esto lo pintó en 1948, en un periodo en el que ella se dedicó a crear piezas publicitarias para la farmacéutica Bayer, ¿no? Donde representó distintos síntomas para los que esta marca tenía un medicamento. Esta pieza se llama Dolor Reumático. También me encanta, usen el tiempo libre para la Wikipedia, porque a mí me encanta la Wikipedia para eso. Y googleen toda esta serie de cuadros que además son impresionantes, ¿no? Tiene otro que se llama Insomnio, tiene un cuadro fabuloso que está en el MoMA, que se llama Paludismo. Son unos mosquitos sobre un lago, es una cosa preciosa. Hay por ahí una figura humana acostada en alfileres, ese es Dolor Reumático 2. Entonces, bueno, esta fue la intervención el momento por el que pasó Remedios Varo en la publicidad. ¿Quién más hace publicidad? Por ejemplo, Salvador Dalí. Salvador Dalí también, otro, al igual que después otra de las personas a las que influyó mucho, el que también fue muy cercano a la publicidad, que fue Andy Warhol. Pero bueno, primero Salvador Dalí. Salvador Dalí en 1969 rediseñó el logo de Chupa Chups, que es una paleta súper famosa, y lo que hizo fue introducir una margarita amarilla, y sobre ella puso el logo. El logo ha cambiado, ahora si lo ven, la primera palabra, chupa, ya unificaron la tipografía, ya ahora es igualita que la parte que dice chups, pero la innovación de Dalí fue más allá de poner esta margarita en el fondo. Si ustedes se dan cuenta, cuando vean una cajita de Chupa Chups, están diseñadas para que las paletas estén de pie, y que uno las pueda ver desde arriba. Entonces, esta imagen, pues la idea es que se vean como pequeñas margaritas, ¿no? Como un campo de margaritas, y esa también fue una innovación de Dalí a la marca. Y bueno, volviendo a México, otro gran ejemplo, Mejor Mejora Mejoral, que es una belleza
es una belleza, es uno de los más, hecho por uno, la autoría aún se discute, se le atribuye a Salvador Novo, uno de los más grandes poetas mexicanos, y además es un eslogan inolvidable. No se sabe si fue de Salvador Novo o de Villaurrutia, porque resulta que compartían escritorio. No trabajaban propiamente en una agencia de publicidad, todavía no lo era, pero pues escribían anuncios, ¿no? También era un poco, no tenía la formalidad que tuvo esta agencia de constructores de anuncios que tenía Rodchenko y Mayakovsky, que al final obedecía a un objetivo concreto de Rusia en ese momento, de la sociedad soviética. Pero bueno, ellos sí escribían anuncios en el periódico y compartían escritorio, Salvador Novo y Villaurrutia, entonces pues no sabemos de quién de los dos fue este excelente eslogan, mejor mejora mejorar, que además es una parequesis vi por ahí que había varios filólogos conectados, que no me van a dejar mentir. Una parequesis es esta figura literaria que consiste en usar varias palabras que comparten la misma raíz etimológica en una misma frase, ¿no? Entonces aquí tenemos mejor, mejora, mejorar, que es una belleza, son 3 palabras, me está hablando del producto, aquí está mejorar, me está diciendo que es mejor que los demás productos que se les parecen, y me está hablando de su principal beneficio, que te mejora, que te hace sentir mejor. Entonces, pues hasta ahí, hasta este momento, tratando de pensar quién hacía publicidad, o como lo diría, quién sabía hacer publicidad, perdón, o como diría Fernando del Paso, quién sabía escribir correctamente su nombre y su dirección, pues tenemos muy pocos, les estoy dando muy pocos ejemplos porque hay muchísimos, pero por lo pronto ya podemos contar a Alexander Rodchenko, a Vladimir Mayakovsky, Remedios Varo, Salvador Dalí, Salvador Novo, y también Villaurrutia, ¿no? Esto me lleva a presentarles a otra gran persona estudiosa del lenguaje, pero no solo del lenguaje, también del lenguaje publicitario. Eulalio Ferrer decía que, y esto viene a propósito de la playera de Van Gogh y de cómo frivolizamos de pronto el arte y cómo la publicidad se vuelve muy fría y decimos, bueno, es arte o artificio, y habrá quien sin duda diga, pues eso es artificio, ¿cómo la publicidad va a estar a la altura del arte? Jamás, ¿de qué me están hablando, no? Y aquí Eulalio Ferrer les contestaría esto: a los que critican la publicidad hay que recordarles que las cosas no se dan porque ella quiere, existen en la publicidad porque el hombre quiere. Y el hombre, no la publicidad, es quien suele convertir lo superfluo en necesario, ¿no? Entonces, al final todos somos hijos de nuestros tiempos. Para nadie es un secreto que la publicidad nace junto con la revolución industrial, cuando entonces teníamos más de una aspiradora y comienzan a crearse, más de un fabricante de aspiradoras, por ejemplo, comienzan a crearse marcas, y entonces nació la necesidad de diferenciar una de otras. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hablando de sus atributos, no solamente poniéndolo al mejor precio, porque a veces es imposible, ¿no? O sea, a veces si yo tengo un producto superior, pues debe costar más, porque invertí más en este producto, pero tengo que hacer que la gente lo crea. Y entonces ahí empiezan a hacer este ser monstruoso de la publicidad, que además todo lo que existe en ella existe, como dice Eulalio Ferrer, porque el hombre quiere. Para quienes no conozcan a Eulalio Ferrer, él fue también miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, uno de los intelectuales. Él llegó, si no me equivoco, no sé si él o sus padres, discúlpenme, con el exilio español. Él llega a México y fue fundador también de Publicidad Ferrer, agencia de publicidad mexicana, y se dedicó muchísimo tiempo a estudiar el lenguaje y estudiar el lenguaje de la publicidad. Él decía que la publicidad cumplía con la máxima antigua de San Agustín, que era enseñar, deleitar y seducir, ¿no? Entonces, aquí se nos empieza a poner las cosas complicadas. Aquí la publicidad comienza un poco a reivindicarse, ya no tanto como artificio, ¿no? Sino como algo más complejo. Pero bueno, todavía no estoy lista para contestar esa pregunta. Como dato curioso, él fue el creador, gracias a él, el verbo cantinflear llegó al diccionario. Pero bueno, este es Eulalio Ferrer. Y hablando de las cosas que se convierten, de esto, ¿no? Cómo lo superfluo se convierte en necesario,
otro gran ejemplo de las cosas, digamos, otro gran personaje que convierte lo superfluo en necesario, pues es el mundo de la moda. Aquí tenemos otro momento en el que se cruzaron el mundo de la moda y el mundo del arte. Este vestido es el vestido Mondrian, que diseñó en 1965 el diseñador francés Yves Saint Laurent. Como pueden ver, o sea, es un vestido de un corte sencillo, con estas líneas geométricas y una paleta de color que indudablemente evocan a Mondrian. Él lo hizo como un tributo a Mondrian. Como dato curioso, gracias al éxito de este vestido, él se pudo recuperar. Yves Saint Laurent tenía tan solo 29 años cuando diseñó este vestido, y fue una total revolución. Él decía que él quería escapar de la forma tradicional de elegancia, ¿no? Que él empezó a decir, las mujeres necesitan más libertad, necesitan traer menos cosas encima. Fue de los primeros que incorporó los pantalones, por ejemplo, a la alta costura, que un poco ya lo había hecho Chanel, no tampoco fue el primero, pero bueno, aquí está este ejemplo de Yves Saint Laurent tomando inspiración del arte, ¿no? Para traerlo de vuelta y para crear algo fantástico, y otra vez para romper con las cosas como se hacían hasta este momento. Como dato curioso, en ese momento de su vida, Yves Saint Laurent estaba pasándola muy mal, tenía muchos problemas, no solo económicos, problemas de adicción también. Hacía muy poco fue expuesto por los medios cuando lo encontraron con otro hombre. Él no se había declarado abiertamente homosexual. Entonces, algún periódico lo encontró con otro hombre en un antrillo, no me acuerdo en qué lugar, y pues bueno, eso fue un golpe del que no se podía recuperar. Era adicto a, no me acuerdo qué sustancias, pero bueno, tenía un problema muy fuerte Yves Saint Laurent. Entonces de repente recurre al arte y encuentra, ¿no?, este punto, esta inspiración, y dice, ¿no? Esto es lo que va a llevar a la moda hacia otro lado. Hay un documental buenísimo que pueden ver en Prime, que se los recomiendo mucho, porque además lo narra quien fue su pareja toda la vida, y es una perspectiva muy, muy, muy bonita de la vida de Yves Saint Laurent. Y bueno, ya que estamos aquí en este mundo de lo superfluo, esta es una pieza que a mí me parece fantástica, fantástica, fantástica. Tal vez a algunos de ustedes les suene. Es parte de una exposición que se llamó Savage Beauty, del diseñador inglés Alexander McQueen. Esta pieza se realizó, la primera vez que se exhibió esta exposición con sus vestidos, con muchas de las piezas que había hecho Alexander McQueen, fue en 2011, en el Met. Tuvo más de 500,000 de visitantes. Pocos años después, 2 o 3 años después, llegó al Victoria and Albert Museum en Londres, y se convirtió en la segunda exposición más vista de todos los tiempos en este museo. El trabajo de Alexander McQueen, muchos de nosotros lo hemos visto sin saber que lo hemos visto. Esta es una portada de Björk, es Homogenic de Björk, de este álbum. Este vestido, este kimono, está diseñado enteramente por Alexander McQueen. Alexander McQueen, también otro comercial para Amazon Prime, pero creo que ahí es de paga. Creo que la última vez que me fijé estaba como en 20 pesos, así que se los recomiendo muchísimo. Este documental se llama McQueen y nos va contando la historia de este diseñador de modas, que para muchos es un verdadero artista, no solo porque haya llegado a estos niveles, ¿no?, a cruzarse con la música. También diseñó cosas para Lady Gaga, también por ahí, pero bueno, a lo que iba con este pequeño excurso sobre lo superfluo y la moda, es que a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando ahí, ¿no? Siempre es muy fácil tratar de responder esta pregunta. Es obvio que el arte influye a la moda, claro, pero ¿qué tal que la volteamos? ¿Puede la moda influir al arte? ¿Puede lo superfluo influir al arte? Y yo diría que, como soy muy fan de la moda, no la puedo costear, pero soy muy fan, yo diría que al final el mundo de la moda ofrece un pensamiento sin límites.
Sin Límites, un pensamiento que rompe muchos estereotipos, que rompe con la visión que tenemos de las cosas. A veces tendemos a ver las cosas de una manera muy cuadrada, y entonces la moda se vuelve revolucionaria en ese aspecto, porque hay personas que empiezan a ver las cosas así, como lo dije, sin límites, y empiezan a crear formas inesperadas, ¿no? Cosas que antes nadie jamás había hecho. Entonces yo creo que si lo pensamos como muy, muy tranquilamente, con mucha dedicación, vamos a llegar a la conclusión de que definitivamente la moda muchas veces le marca el camino a las vanguardias artísticas. Yo sé que muchas personas podrían apedrearme por esta aseveración, pero yo creo que es así. Alexander McQueen en sus inicios, una de las primeras pasarelas que hizo, estuvo inspirada en Jack the Ripper, Jack el Destripador, este personaje, ¿no?, de las calles de Londres, que asesinaba mujeres, que además asesinaba mujeres en pobreza, a las prostitutas de Londres, ¿no? Todos sabemos, para nadie es un secreto, que siempre la población que sufre la pobreza es la población más olvidada, la población más vulnerable, y a la que nadie voltea a ver, ¿no? Entonces, que sufre es quien sufre más toda la decadencia del mundo y toda la violencia. Y él fue muy criticado cuando salió con esta pasarela, porque dijeron que estaba haciendo una apología de la violación, ¿no? Pero realmente, o sea, yo creo que no. O sea, Alexander McQueen, si nos vamos un poco a su trasfondo, él nunca fue un niño rico hasta que se volvió famoso, ¿no? Pero antes de eso él creció en uno de los barrios más pobres de Londres. Nunca, esta foto que elegí ya fue una foto de sus últimos tiempos, pero siempre fue un adolescente con sobrepeso, muy poco atractivo. Era un genio de la moda, pero no lucía como uno. Entonces, él sí vivió la violencia, fue abusado sexualmente por el esposo de una de sus hermanas. Vivió en un barrio muy pobre, su madre y sus tías fueron quienes tuvieron que juntar dinero para que él llegara a esta primera casa de moda donde estudió. Entonces, esta visión de Alexander McQueen de, bueno, ¿no? ¿Cómo encuentras inspiración en algo como Jack el Destripador, que no es un personaje que lamentablemente fue algo real, ¿no? Había un asesino de prostitutas, ¿no?, en Londres, y se vuelve como si fuera un chiste, ¿no? Y él dice, esperen, esto no es gracioso, ¿no? Vamos a hablar de esto, y voy a hablar de esto a través de la moda, voy a crear algo. Entonces, pues bueno, eso nos da mucho que pensar. De verdad, vean este documental, a mí me encanta, es una cosa impresionante. McQueen, como les decía, se vuelve, ¿no? Incluso superó en el Victoria and Albert Museum, como otro dato curioso. Antes había habido una exposición sobre David Bowie y la superó por casi 200,000 visitantes, ¿no? Alexander McQueen es un personaje muy ligado al arte, con una perspectiva que de verdad revolucionó muchísimas cosas. Trágicamente, él se suicidó en 2010, poco después de que su madre muriera. Él se suicidó, lo cual también nos habla, toda la vida luchó contra la depresión, a pesar de tener esta fama y a pesar de poder crear tanto, siempre tuvo otra sensibilidad, ¿no? Que es lo que pasa con muchos artistas. Van Gogh, no sé, todos sabemos que se la vivió gran parte de su vida estuvo en lo que hoy conoceríamos como un hospital psiquiátrico. Y bueno, para nadie es un secreto que siempre el genio artístico tiene esta tendencia, ¿no?, a ser más sensible, porque se percibe el mundo desde otra manera. Y bueno, entonces, publicidad, arte o artificio, no lo sé, yo no sé si todavía puedo contestar esa pregunta. Entonces, continuemos un poquito, ¿no? Vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué es un anuncio publicitario? Pues Aldous Huxley, para cambiar del mundo de la moda al mundo de las letras, Aldous Huxley decía que la publicidad es una de las formas literarias modernas más compleja e interesante, una de las más difíciles de dominar y la que estaba preñada de más posibilidades. Para Aldous Huxley, la literatura era un género literario, perdón, la publicidad, qué burra, la publicidad era un género literario. Bueno, ustedes, como para muchos de ustedes estarán familiarizados con este gran personaje, creador de distopias, ¿no?, Un Mundo Feliz, escribió muchos guiones para Hollywood, hizo ensayos, cuentos y también hizo publicidad,
¿no? Y él viene a declarar la publicidad como un género como un género literario. Esto lo hizo en un ensayo que se llama El anuncio publicitario, que se publicó en una selección de ensayos que yo no he encontrado en español. Si alguien lo encuentra, les ruego que me lo regalen. Se llama On the Margin. Y bueno, ahí él empieza a explorar y empieza a decir, pues es un género literario. Y les voy a contar por qué es un género literario. Entonces Aldous Huxley nos dice, es más fácil escribir 10 sonetos, lo bastante buenos para satisfacer a un crítico poco exigente, que escribir un solo anuncio capaz de inducir a unos cuantos millares de individuos, faltos de sentido crítico, subrayo, faltos de sentido crítico, a comprar determinado producto. Entonces, aquí a todos los consumidores, Aldous Huxley no solo ya nos llamó faltos de sentido crítico, que es algo que, si somos honestos, ya deberíamos saberlo, pero él estaba diciendo algo bastante difícil de digerir, ¿no? ¿Cómo va a ser más fácil escribir un soneto que un buen anuncio publicitario? Y dice, pues es que el anuncio publicitario tiene que convencer a muchos millares de individuos, aunque estos no tengan criterio, los tiene que convencer. Y va un poquito más allá. Entonces él dice que lo que plantea la dificultad de escribir un buen anuncio publicitario es que, en primer lugar, al escribir un soneto, solo debes pensar en ti mismo. El poeta encuentra inspiración en sí misma, en sí misma, y sale y dice, canta, oh musa, la cólera del peli de Aquiles, ¿no? Musa, háblame, y no tiene que pensar en absolutamente nadie más. Pero dice, al redactar un anuncio es preciso pensar en los demás. Pequeño problema, ¿no? Tengo que pensar en el otro. Para poder pensar en el otro, tengo que conocer al otro. Entonces, desde ahí ya se empieza a poner complicado. En segundo lugar, dice, un anuncio no tiene que ser lírico, esotérico u oscuro. Debe ser universalmente inteligible, ¿no? Podemos analizar un poema, nunca acabaríamos un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, un poema de Octavio Paz, y todo ese misticismo y toda esa oscuridad pues nos obligarían a divagar, a estudiar sus figuras retóricas, y quizás aún así no sabríamos qué quiso decir realmente, porque nuestra interpretación estaría plagada por nuestras propias, por nuestra propia sublimación, nuestra propia interpretación. Y él dice, pues no, un anuncio que crees que todo el mundo lo debe entender, ¿no? Y además, un buen anuncio se comprende inmediatamente e influye directamente en el comprador, y al mismo tiempo es conciso como un epigrama. Son muchas reglas, son las reglas del juego para escribir un buen anuncio publicitario según Aldous Huxley. A mí me gusta mucho poner esta pieza de ejemplo, no porque yo la haya hecho, modestia aparte, sino porque creo que cumple con estos tres aspectos que marca, tres reglas, por así decirlo, que marca Aldous Huxley, ¿no? Y si es preciso pensar en los demás. ¿Por qué? Porque pues la verdad es que por mucho que ahorre, me va a costar muchísimo trabajo comprar un Audi A6. Audi, quizás muchos de ustedes lo sepan, es la marca de lujo de Volkswagen, ¿no? Es uno de los autos mucho más costosos que hay en el mundo automotriz. Entonces, pues bueno, para hablar como alguien que puede comprar una 6, pues es preciso conocer a esa persona o tener a esa persona en mente, ¿no? Y luego dice, no debemos ser lírico, todo el mundo te debe entender, y además tienes que ser conciso como un epigrama. Tú conduces la ciudad, tenemos aquí 4 palabras. Tú conduces la ciudad. Y un juego doble, ¿no? Porque le estoy hablando de la acción de conducir en la ciudad, de salir a la calle e ir a donde yo quiero, pero la acción de dirigir, de tomar decisiones, el ducator, ¿no? Tú conduces la ciudad, tú tomas las decisiones en esta ciudad. ¿Por qué? Porque este auto está pensado, por ejemplo, para un Gatell, ¿no? Para un secretario de salud, para alguien que está pues, en este rango de edad, ¿no? En esta juventud madura, en esta primera madurez, que toma decisiones importantes y que quiere tener una 6. Tú conduces la ciudad, ¿no? Es sencillo, es conciso como un epigrama, lo puede comprender quien puede comprar una 6 y quien no puede comprar una 6, y no hay oscuridad, está el auto ahí, en una curva preciosa, y te digo lo que te tengo que decir, que pues no te va a cobrar la comisión por apertura y el seguro,
Y otro detalle, ¿no? A mí me gusta llamarle detalles finos a esto. Audi, por supuesto, que jamás en la vida va a decir seguro gratis, ¿no? Eso, gratis, pues otra marca puede dar cosas gratis, pero Audi te dice sin costo, ¿no? Son estos pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta porque tenemos que pensar en los demás. Los demás, pues sí, son mi audiencia, son a quien le voy a vender, pero pues también es mi marca. Entonces, aquí se pone complicado, ¿no? Aquí el artificio de la publicidad se empieza a complicar nuevamente. Y bueno, publicidad, arte o artificio, todavía no sé, pero entonces preguntémonos otra cosa, siguiendo este ejercicio socrático, ¿cómo es el lenguaje publicitario? Y de nuevo Eulalio Ferrer nos va a dar la respuesta, que no sé qué tanta claridad nos da, pero pues sí es muy, muy ilustrativa, ¿no? Él dice que el lenguaje publicitario puede convertir la prosa en poesía y la poesía en prosa, los verbos en sustantivos y los sustantivos en verbos. El lenguaje publicitario es una imagen. El lenguaje publicitario es una imagen. Quiero que se queden con ello y vean esta pieza. Aquí no tenemos ni una sola palabra. Esta fue una serie de pósters que salieron para promocionar el Mundial de Rusia 2018. Son de McDonald's. Y lo único que ellos tomaron, ahí está el logo de la marca, el logo del Mundial, y jugaron, ¿no? Jugaron con estos elementos de la arquitectura y de la cultura rusa. Y cómo lucen sus productos para crear esto que a mí me parece una belleza, ¿no? Aquí podemos ver los conos de McDonald's, las papitas y esta hamburguesa que evoca evidentemente una matrioshka rusa. Entonces, bueno, la publicidad pues es una imagen, el lenguaje publicitario es una imagen. Aquí tenemos otro gran ejemplo. Esta fue una campaña que hizo Palacio de Hierro para el Día del Padre y tendrá aproximadamente unos 5 años. Y dice aquí, ser su pequeña me ha hecho grande. Papá es totalmente Palacio y vemos a la modelo pues en esta clásica imagen, ¿no? De lo que hace un papá o de cómo tenemos este arquetipo del papá empresario, o no lo sé, ejecutivo que llega a casa y lo primero que hace es desanudarse la corbata. Aquí tenemos a esta mujer diciendo, ¿no? Ser su pequeña me ha hecho grande. Y esto es un oxímoron. Esta es otra figura literaria. Oxímoron en griego, contradictio in terminis en latín, y es esta figura que consiste en usar dos conceptos de significado opuesto en una sola expresión. Ser su pequeña me ha hecho grande. De nuevo, es un buen anuncio publicitario porque es conciso, no hay oscuridad, todo el mundo lo puede entender y está pensando en los demás, pero además de una manera muy acertada, ¿no? Porque no está hablándole a los papás, le está hablando a la persona que va a ir a la tienda a comprar el regalo para su papá. Y es conciso como un epigrama. Y aunque no vayamos a comprar a Palacio de Hierro, entendemos perfecto lo que dice ahí y además estamos siendo conmovidos, como decía San Agustín, como decía Eulalio Ferrer, que era lo que hacía la publicidad. Volviendo al lenguaje publicitario, tenemos aquí esta otra intervención de Roland Barthes. Él dice que los criterios del lenguaje publicitario son los mismos que los de la poesía, figuras retóricas, metáforas, juegos de palabras, todos esos signos atávicos que son los signos dobles, que amplían el lenguaje hacia significados latentes y dan de esta manera al hombre que los recibe el poder mismo de una experiencia de totalidad. Semiólogo francés, estudioso de los sistemas de comunicación dentro de la sociedad, escritor, filósofo y ensayista, él va de la imagen a la poesía y define de esta manera el lenguaje de la publicidad, ¿no? Dice, el lenguaje publicitario usa los mismos criterios que los de la poesía. Entonces, creo que ahí estamos un poquito más cercanos, ya capaces de establecer por lo menos una relación un poquito directa entre la publicidad y el arte, concretamente entre la publicidad y la literatura o el lenguaje. Y bueno, ¿cómo conecta esto? ¿Cómo conecta esto con nosotros que la mayoría nos dedicamos al lenguaje? Ya seamos correctores de estilo, filólogos, redactores, community managers. Creo que la mayoría de los que estamos aquí conectados hoy nos dedicamos directamente al lenguaje.
Y dice, bueno, si el lenguaje publicitario es una imagen, ¿cómo se corrige una imagen? ¿No? ¿Cuál sería nuestra función con el lenguaje publicitario como correctores, por ejemplo? ¿Cómo podemos afinar que ese lenguaje llegue de la manera correcta si mi trabajo es editarlo? Pues para esto creo que Aldous Huxley también nos da la clave. En primer lugar sería pensando en los demás. Los demás no son la RAE, ¿no? Los demás no son los clientes, los demás es algo mucho más complejo sobre que ahorita vamos a ver. En segundo lugar, teniendo en cuenta que una imagen no debe ser correcta, ¿no? Debe ser universalmente inteligible. Si nos quedamos en el mundo de lo correcto, no vamos a avanzar, no en el arte, no en la literatura, no en la publicidad. En tercer lugar, haciendo una buena corrección, es decir, una que se comprenda inmediatamente y que influya directamente en el equipo creativo, así como en el cliente siempre que sea necesario. En mi experiencia como correctora de estilo dentro de publicidad, me tocó ver que muchos correctores nunca pudieron adaptarse a la agencia, adaptarse al trabajo creativo, porque porque no se liberaban, ¿no? De esta, vamos a llamarle cuadratura, de esta cuadratura del círculo en que las cosas son así o no son así. Inevitablemente no vamos a discutir si así lleva acento, por supuesto que lleva y se acabó, ¿no? Pero las posibilidades del lenguaje son infinitas. Y no podemos, un título no necesariamente tiene que comenzar con mayúscula, pero si nos aferramos a que eso es lo correcto, entonces dejamos de explorar otras posibilidades. Y no puedo decirle, ¿no?, al equipo creativo o a los demás, es que esto es lo correcto, porque pues, no voy a llegar a muchos lugares con eso. Entonces, recapitulando, pues hay que pensar en los demás, hay que tener en cuenta que una imagen no tiene que ser correcta, tiene que ser comprensible por todos, y todas las correcciones que yo haga deben influir directamente en el equipo creativo, así como en el cliente, siempre que sea necesario. Entonces, podríamos resumir que una imagen, si el lenguaje publicitario es una imagen se corrige viendo más allá de la imagen. En esto que estamos hablando, en la publicidad, ya sea que lo consideremos arte o artificio, lo que sí es una verdad es que para corregir todos estos materiales, para de verdad hacer que sean mejores y asegurar que el mensaje que están dando cumpla con los objetivos establecidos, tenemos que ver más allá de la imagen. A mí me encanta esta etiqueta del polvo para hornear Royal, porque como pueden ver, es este Inception, ¿no? La tita infinita cada vez más atrás, que hay más atrás, que hay más atrás, que hay más atrás, y bueno, detrás de una pieza publicitaria, lo cierto es que está el producto, la marca, los redactores, los clientes, ¿no? Pero también hay un brief de campaña, hay objetivos de comunicación, hay objetivos de venta, hay una temporalidad, hay reputación no solo de la marca, también de la agencia publicitaria que esté detrás de esto. Hay trabajo de muchísimas personas, ¿no? Desde el cliente que viene a darnos un brief, desde el equipo de mercadotecnia que evalúa qué es lo que necesita ese producto, hasta el director creativo que establece una estrategia, los redactores y diseñadores que le ejecutan, y el corrector de estilo que debería, llamado proofreader en publicidad, que debería trabajar con ellos para asegurarse de estar dando el mensaje correcto, de que estamos hablando del mensaje adecuado, de que nuestro mensaje funciona, porque ya hablamos que en publicidad pues no podemos hablar de lo correcto y lo incorrecto, sino de lo que funciona o no, ¿no? Y es muy complicado, va más allá de poner un acento o corregir una falta de ortografía, porque todo esto es lo que está detrás de cada pieza publicitaria. Medios, agencia cuenta, ¿no?, creativos, los objetivos de negocio. Entonces, pues sin duda la publicidad pues es un artificio muy complicado de abordar, es muy complicado y se vuelve más complicado cuando no conocemos qué es, cuando no estamos familiarizados con qué es, ¿no? Muchos detractores de ella, como dice Eulalio Ferrer, la culpan de ser la causante de la muerte de la cultura y la decadencia de todos los tiempos, pero no olvidemos que todo lo que existe en ella es porque nosotros lo pusimos ahí, ¿no? La publicidad es un síntoma, no una causa. Entonces, visto desde esa perspectiva, a mí me gusta mucho la publicidad porque creo que refuerza estas posibilidades del lenguaje
que refuerza este pensamiento sin límites. Y por supuesto estoy hablando de publicidad, no de propaganda y no de los flyers que nos reparten afuera del metro, que solamente contienen información, ¿no? La publicidad va más allá y tiene una estrecha relación con el arte y sobre todo tiene una estrecha relación con la literatura, como hemos mencionado aquí. Entonces, pues bueno, para cerrar esto y poner más preguntas, porque pues propiamente esta sesión, como ya se dieron cuenta, fue nada más para arrojarles más preguntas, porque acuérdense que cuando el pensamiento se detiene y cuando creemos llegar a las respuestas, estaríamos haciendo, se acabaría el diálogo, dirían en Grecia, y entonces estaríamos matando a la propia filosofía, a la búsqueda de la verdad. Pero lo que sí les puedo decir es que para corregir publicidad se necesitan muchísimas cosas, pero algunas de las principales son entender qué es y cómo se crea un texto publicitario, comprender el lenguaje de los publicistas. Yo sé que muchos puristas de la lengua odian esto, pero tenemos que saber qué es el copy, el body copy, el target, el layout. Tenemos que estar en la tele, así la publicidad de tele, tenemos que manejar todos estos temas porque ese es el lenguaje de los publicistas. Y aunque nosotros digamos, yo hablo español, no Spanglish, pues aquí hablamos de todo, porque somos publicistas, se necesita ser creativo. La creatividad es una parte esencial de la publicidad, ¿no? Un lugar donde, como ya les decía hace un momento, ni el cliente ni la RAE tienen siempre la razón, ¿no? La creatividad consiste en encontrar soluciones, y son soluciones que no me va a dar un diccionario, ¿no? Son soluciones mucho más complejas. Y tenemos que tener claro, saber cuál es el papel del corrector de estilo en ese proceso creativo. ¿Cómo podemos trabajar con los egos del redactor y con el ego del diseñador? ¿Cómo somos ahí? O sea, ¿qué somos? ¿Somos correctores? ¿Somos sensores de la lengua? ¿O somos creativos que estamos participando de ese proceso? ¿No? ¿Qué queremos ser? Porque si queremos ser sensores de la lengua, spoiler alert, la publicidad no es para ustedes, o sea, eso es una realidad, no es para quien defiende a la RAE como si el rey de España le pagara. No, la publicidad, no es que la publicidad, no, lo bonito de esto es que la publicidad no los va a rechazar. Simplemente quien piense así no va a encontrar un lugar ahí porque es un mundo en constante cambio, ¿no? Y bueno, finalmente yo diría que tener claros cuáles son esos límites entre corrección y redacción de un texto publicitario, que es algo súper complicado para todos los correctores de estilo, es algo que nos cuesta mucho trabajo entender, que como correctores de estilo pues no podemos decir, oye, esta idea no se ligaba con esta otra, entonces mira, te escribo aquí el párrafo perfecto. Es algo que nos cuesta mucho trabajo, que no es fácil y que solo la experiencia nos hace ver, ¿no? Y una debida educación en corrector de estilo nos hace entender cuáles, en corrección de estilo, nos hace entender cuáles son estos límites. Para cerrar y un poco, porque todavía queremos dejar este espacio de preguntas y respuestas, quisiera cerrar esta breve charla sobre publicidad, arte o artificio presentándoles a Colette. Colette decía que un escritor hará publicidad si se siente capaz, si siente pasión por lo nuevo, si tiene capacidad por comunicar y un vocabulario bastante rico. Entonces, aquí están también los requisitos para hacer publicidad. Tienes que saber escribir tu nombre, tu dirección, pero también sentir pasión por lo nuevo, capacidad por comunicar y un vocabulario lo bastante rico. Y yo diría que esos son los mismos requisitos para corregir publicidad. Los mismos. O sea, solo seré capaz de ser un buen corrector publicitario, un buen editor publicitario, si siento pasión por lo nuevo, si puedo comunicar y tengo un vocabulario bastante rico. ¿Quién era Colette? Para quienes no conozcan a esta fantástica mujer, escritora francesa. En 1932, ella, en mitad de la depresión, utilizó su fama literaria para promocionar y fabricar productos de belleza. No todo lo que ella hacía estaba centrado en las mujeres, novelista francesa, como ya les mencionaba. Y además, en 1930, prestó su imagen para un anuncio de la tabacalera Lucky Strike, que es lo que estamos viendo aquí. A Colette le gustaba muchísimo hacer publicidad. Incluso fue acusada muchas veces de preferir el comercio sobre la literatura. Y cuando tuvo esa acusación, pues ella respondió con un artículo, ni más ni menos, en la revista Vogue. Y que es de ese artículo donde sacamos esta reivindicación de la publicidad, ¿no? Donde termina diciéndonos,
pues no cualquiera puede hacer finalmente publicidad, ¿no? Es un mundo muy complicado, ¿no? Es así, es más allá de es una imagen para empezar, el lenguaje publicitario es una imagen, y entonces ya nos metimos ahí en muchísimos problemas. Bueno, si ustedes, si algunos de ustedes se conectaron a esta sesión para preguntarse o si les llama la atención entrar al mundo de la corrección y de la publicidad, de la corrección publicitaria, pues esta sería la primera pregunta que ustedes tendrían que contestar, ¿no? ¿Se sienten pasión por lo nuevo? ¿Tienen capacidad para comunicar? ¿Un vocabulario lo bastante rico? Y pues con esto cerramos. Como les comentaba, con más preguntas que respuestas. Vaya, muchas gracias, Ana. Gracias a ti, Andrea. Y sí hay varias preguntas, si tienen más para irlas leyendo, serían, bueno, te comento, Andrea, cuando estabas hablando, haciendo un repaso de algunos personajes importantes de la literatura o del mundo de la pintura también, Armando Molano comentó que también Adolfo Hitler había hecho publicidad. Sabía que había sido pintor, pero no sé si había hecho publicidad. Yo tampoco sé, voy a buscarlo. Sería un gran ejemplo. No sé qué tantos fanáticos de la literatura o adeptos a la publicidad nos daría, pero sin duda hay que buscarlo. Bueno, Miguel Ángel Núñez dice, coincido, la moda también es un producto cultural que ha influido en distintos ámbitos de la vida. Y Arturo Hurtado pregunta, que creo que lo contestaste más adelante, o sea que la publicidad es un arte. Pues es artificio en cuanto a que seduce, pero detrás de la publicidad, pues hay muchas cosas que comparte con el mundo del arte, ¿no? Pues cuéntanos tú, Arturo, ¿qué piensas? Nancy Martínez dice, todo lo que aduce se aplica muy bien a lo que llamaríamos la publicidad tradicional, pero ¿cómo queda el marketing de contenidos digitales basado en SEO, que llaman a crear buyer personas y pensar como ellas pensarían para redactar lo que ellas pudiesen desear? Híjole, aquí, Nancy, tal vez te decepciona un poco mi respuesta porque les voy a ser muy sincera. Yo nada más estuve en una agencia digital un año porque me parecía muy complicado y la verdad, aburrido un poco a que si de por sí la publicidad ya es efímera, en el mundo, en la publicidad digital se vuelve todavía más efímero, ¿no? Porque vamos al día sobre todo con SEO, vamos al día con las tendencias, vamos al día bueno, hubo un desastre, por poner un ejemplo, si yo vendo boletos de avión a París, ¿qué pasa si se incendia Notre Dame? Pues que me van a bajar las ventas y entonces ya no tengo que promocionar París, mejor promociono Madrid, no sé, nos enfrentamos a lo que pasa en el día a día, ¿no? Y creo que ese es el indicador. No hay como tal un indicador de un deseo. Yo diría que hay un indicador de unas circunstancias o de una temporalidad, ese es el problema. Todo este contenido digital basado en la automatización y basado en el SEO está pensado no para crear, o sea, no es la herramienta que crea una imagen de marca, por ejemplo, es la herramienta que vende, que es el hard sell, es la venta fuerte, ¿no? Yo vendo y mira, ahora tengo mis tenis con 20% de descuento y están aquí y están acá, y es un bombardeo mediático muy, muy complicado, ¿no? Entonces, es muy, muy difícil, por supuesto que es muy difícil crear esas estrategias, no las estoy minimizando, pero en definitiva, se va perdiendo esta creación de contenido donde creo un lazo, ¿no? Con mi potencial consumidor, donde refuerzo la imagen de mi marca, y pues ahí bastará con, que digo, cuando digo bastará, no es poca cosa, ¿no? Bastará con estudiar el mercado, estudiar las tendencias, saber qué está buscando la gente para empezar a apostarle a lo que me va a funcionar. Entonces, en cuanto a redacción de este tipo de contenido, también se vuelve muy limitado con el espacio, ¿no? A veces tenemos banners de 20 caracteres, de 30 caracteres, ¿y qué puedo poner ahí si no es vuela a Madrid por $200? Fin, ¿no? Entonces, sin duda, pues no es el lugar como donde se ubica el deseo, lo que la gente está buscando. El arte. O artificio. Exactamente. Dice Enrique Benjamín Flores, dice, no es precisamente la transgresión de las reglas por un objetivo lo que impide que la publicidad sea arte.
Hay artistas que rompen el orden, pero como una extensión de su esencia, mientras que la publicidad tiene un objetivo general y, por tanto, no es considerado excepcional. Me encanta esa pregunta porque nos daría como para otra hora de charla. Y es que yo te diría que la publicidad se la pasa transgrediendo las reglas todo el tiempo. O sea, les digo, tratemos de enfocarnos no en la publicidad del flyer, ¿no? Pero la publicidad rompe las reglas. Todo el tiempo está rompiendo las reglas. Sin duda, y no me van a dejar mentir, todos tenemos un comercial que odiamos. Por alguna razón la odiamos y se quedó con nosotros y lo odiamos. Pero todo el tiempo rompe las reglas, las rompe de una manera tan interesante que muchos de nosotros que crecimos en México, por ejemplo, seguimos diciendo, y la Cheyenne, pa, ¿no? Y tenemos estas frases que la campaña ya se acabó, ya se quedó allá, pero está con nosotros. Logró entrar en nuestra cabeza y hacerse parte de nuestra cultura, cuando a las buenas costumbres no les gustaría eso, no les gustaría esa transgresión. Yo creo que la publicidad, en definitiva, sí rompe el orden, un poco como la moda, por eso me gusta hacer esta conexión, ¿no? O sea, como vean, la moda marca el camino, siempre es rechazada y siempre se trata como algo superfluo, como esto, la estética, digamos, al servicio del consumo, la creatividad, la publicidad sería la creatividad al servicio del consumo, porque por supuesto que el objetivo último de la publicidad es vender. No importa que mi campaña sea magnífica y que le den 20 canes de oro, si no va a vender. El objetivo es vender. Y como le dijo Fernando del Paso, los objetivos son bastardos. No hay otra manera de decirlo, pero la publicidad transgrede los límites todo el tiempo, cambia el lenguaje, lo modifica, y sí me parece excepcional. Hay un afiche que no he podido conseguir, una pieza publicitaria de unos caramelitos ácidos, me parece que eran de Argentina. Entonces, lo único que teníamos en este cartel era una carita así, y decía, de un niñito, y abajo decía, ha sido un placer, pero escrito como ácido, es decir, con acento, sin la H, ha sido un placer, y sin coma. No, ha sido un placer. Y abajo decía, una carita diferente en cada paquetito, algo así. Porque evidentemente todos vamos a hacer caritas diferentes cuando probemos algo muy ácido. Pero me acuerdo que cuando discutimos esta pieza publicitaria en un curso que tomé hace muchísimos años, una chica decía, es que yo no lo puedo ver. Yo no lo puedo ver porque si no le van a poner la H, mínimo pónganle la coma después de ácido. Entonces, no, o sea, así como, espérate, ¿no? No, es algo que funciona, es algo perfecto, es algo bonito, es algo precioso y que te conmueve y que a la marca le funciona. Entonces, ahí está esta transgresión, ¿no? La publicidad sí es transgresora y sí escapa de los límites porque precisamente la creatividad, o sea, así como el arte, es la capacidad de encontrar algo nuevo, ¿no? Y si no nos salimos de esos límites, pues no vamos a encontrar nada nuevo. Gracias, Andrea. Hay varias preguntas aquí, pero también voy a mezclar un poquito con las que hicieron en el registro, que hay algunas que son interesantes. Les preguntamos si querían hacerte preguntas y las voy mezclando. Hay una que pregunta, ¿cómo usas las figuras retóricas para crear un eslogan? ¿Partes de la idea general o una palabra clave? ¿Cómo eliges la imagen? Híjole, es bien complicado. Es que se dice fácil, pero bueno, ahí el primer consejo yo creo que es leerse y estudiar bien el manual de poética y retórica de Elena Bernstein. Esto no fue un sarcasmo, es una herramienta fantástica para entender el mundo, no solo la poesía, y tiene ejemplos muy concretos. Creo que primero entender las figuras literarias es básico, ¿no? Porque si no vamos a estar haciendo locuras. Por supuesto que se necesita esa formación, pero también yo he visto a muchos publicistas que jamás estudiaron publicidad encontrar estas soluciones. ¿Por qué? Porque son conexiones. Al final todas las figuras retóricas son conexiones, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en la metáfora. Algo que hago continuamente, que es una técnica además muy usada, es exagerar el atributo hasta algo estúpido, pero realmente estúpido, ¿no? Pues está el producto y yo exagero hasta algo que no tiene sentido y de repente sale alguna conexión que sirve. La metáfora siempre va a ser la primera, ¿cómo decirlo? La figura básica, ¿no? Del lenguaje publicitario.
pero creo que eso se logra leyendo mucho, sobre todo mucho poesía, independientemente de que tengamos esta formación poética o retórica. Creo que ese sería mi consejo. Hay que leer muchísimo para poder usar el lenguaje, ¿no? Para poder llegar a decir, tú conduces la ciudad. No crean que se me ocurrió una mañana. O sea, en esa agencia mi director creativo nos hacía para cada modelo de auto, cuando teníamos que salir, teníamos que escribir 30 opciones. 30 opciones. Eran 4 modelos de autos cada 15 días que se promocionaban. Entonces, para cada uno de ellos teníamos que llegar con 30 opciones, es decir, 120 copies. Y de esos 120 copies, Chucky, a quien quiero mucho, que también es un gran artista, aunque se enojen de la publicidad, tomaba un marcatextos y seleccionaba un par. Y luego te daba las hojas, porque los tenías que llevar impresos, ¿no? No es como ahora en este mundo digital de mandar tu Word, no. Y te regresaba las hojas y te decía, no jalan, ¿no? Y ahí estabas quebrándote la cabeza. Entonces, es mucho trabajo, pero se trata de entrenar a nuestro cerebro para hacer conexiones. Yo creo que esa es la base. Claro. A propósito de lo que dices que hay que leer mucho, pues hay varias coincidencias que te preguntan que qué bibliografía es conveniente para... Una, dice Hasbi Mayeli, para apoyarse en la corrección de estilo. Helber López dice recomendada para la corrección publicitaria. Y William Tito dice, ¿qué puedes recomendar? ¿Algún material que puedas recomendar para la publicidad de los anuncios? Uy, son preguntas muy complicadas porque como tal, no hay un manual de corrección de estilo para publicidad, porque es imposible, ¿no? Cada marca tiene su personalidad y persigue objetivos distintos a lo largo de su historia. Y aunque no lo crean, la corrección de ese estilo, de esa marca, va a depender de eso. Entonces es muy difícil hacer un manual de publicidad. Sí existen manuales de marca, pero generalmente son marcas, por ejemplo, no sé, como Audi. Audi tiene un manual de marca, de diseño. Aeroméxico tiene su manual de marca, pero están muy enfocados sobre todo a la parte gráfica, ¿no? Sí hay momentos en los que te dice, oye, Audi, por ejemplo, jamás van a ver un header o un copy principal sin punto al final, porque así se hace en Alemania. Entonces, imagínate que tú estás aquí en México como corrector de estilo y le dices, no, quítale el punto final porque se ve horrible, porque los títulos no llevan punto final. ¿Qué crees? Audi sí lleva punto final porque ese es su manual de marca. Y es mucho más importante ese manual de marca que lo que nos diga la RAE. Entonces, como tal, no hay un manual que yo conozca que sirva para esto. Sin embargo, creo que sí pueden, si les interesa un poco más la teoría y el lenguaje de la publicidad, por supuesto está este libro fantástico de Eulalio Ferrer, Lenguaje y Publicidad, que lo pueden encontrar editado por el Fondo de Cultura Económica. A mí me encanta el Lenguaje y Publicidad de Ferrer. Y pues manual de corrección de estilo, este no está enfocado en publicidad, pero uno de los que más me han gustado a mí es el de Roberto Zavala. ¿Cómo se llama, Ana? Pues así, Roberto Zavala. No, pero el libro. El libro y sus orillas. El libro y sus orillas de Roberto Zavala no está enfocado en publicidad, pero me parece que es de los manuales que yo más he usado. Entonces, creo que, pues así. No hay mucha respuesta. Andrea, ¿cómo de qué? Bueno, eso es para profesionalizarse como correctores, por supuesto, pero esa es una formación integral como correctores. Y también, pues, la respuesta a cómo aprender a corregir publicidad está en el curso fantástico que doy con Ana. Entonces, claro, que ahora les vamos a anunciar. Mira, preguntan también, ¿cuáles son los elementos que se deben tomar en cuenta a la hora de corregir textos publicitarios para que salga en óptimas condiciones, tanto en lo publicitario como en la corrección? Todo eso y más está en el curso que damos aquí en PEAC, pero volviendo un poco a lo que platicábamos hace un momento, creo que lo más importante es pensar en los demás, ¿no? Y poniendo primero la marca y cuáles son esos objetivos, sabiendo bien qué es lo que quiero hacer. Y les digo, no es lo mismo un acento, no vamos a discutir si un acento va o no va. O sea, no. Hacia de dirección siempre va a llevar H, fin, esa no es la discusión. Pero, por ejemplo, un solo, ¿no? Cuando alguien dice, ponle el acento porque se puede confundir, es como, no, ya puedes renunciar a eso y no va a pasar nada. Entonces,
es muy complicado establecer límites. Lo que hay que aprender a hacer es conocer nuestra marca, conocer cómo se crea esa pieza y en qué momento entramos nosotros como correctores de estilo, porque pues cada marca es diferente, ¿no? Aquí no, si nos especializamos, no sé, por ejemplo, en textos académicos, de una u otra manera siempre los vamos a abordar de la misma manera. Pero quien no tenga, por ejemplo, yo que no sé nada de matemáticas, imagínense que alguien me da a corregir un texto sobre física, voy a hacer puras burradas, ¿no? Entonces, es necesario entender qué está pasando ahí. Yo creo que la mejor manera de corregir publicidad es entender cómo se crea esa pieza. Gracias, Andrea. Pregunta precisamente Noemí Rosas, ¿qué importancia tiene hoy el marketing político y redes? Arte, publicidad y política. Ah, y ese va a ser el nombre de la próxima charla. Sí. Arte, publicidad y política, pues muchísimo, muchísimo, ¿no? Ahora con la pantallización del mundo, pues todos utilizamos el celular como la principal herramienta para enterarnos de qué está pasando, ¿no? Si prendemos la tele seguramente es para ver canales de streaming, pero pues ahí está Twitter, todos nos informamos de lo que está pasando ahí y es un juego mediático muy complicado. La mayoría de las cosas que vamos a encontrar ahí no van a ser publicidad, va a ser propaganda, ¿no? Con fines muy claros, entonces y hay gente que se dedica a eso, y hay gente que hace SEO para hacer propaganda, y no hablo de los bots, es mucho más complicado y más oscuro. Arte y política, híjole, ahí la relación se vuelve muy complicada, ¿no? Generalmente el arte puede estar al servicio de la política, pues quien hace la revolución, ¿no? Dependerá del momento de la historia y de sus autores. Ahí está el ejemplo de Rodchenko y Mayakovsky, que aprovecharon esta apertura, esta pequeña apertura para empezar a crear a través del diseño gráfico. Y llega de pronto Stalin, cambia el régimen en Rusia y se acabó, ¿no? Y sin embargo era arte, lo que ellos hacían era arte, sentaron las bases para la fotografía, para el diseño editorial, para un montón de cosas que se dieron después. Entonces, la relación siempre está ahí. Ok, hay también otra pregunta de las que tengo por acá en los formularios. Dice, como diseñadora me gustaría ver de qué manera se puede lograr una buena sinergia entre el corrector y diseñador. Pues es que eso también está en el curso. No, no es cierto. Es muy difícil que un corrector se integre al equipo precisamente por cómo es la dinámica, sobre todo en una agencia, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de las duplas creativas, un redactor y un diseñador que se toman de la mano y juntan sus mentes y crean grandes ideas y las ejecutan. Y de repente llega el sensor a decirles, oye, es que a mí se me hace que aquí como que pusiste ahí el logo chueco, ¿no? Y pues rompe con esta dinámica. Entonces, insisto, la mejor manera en la que un corrector pueda entrar ahí es siendo creativo, ¿no? A los correctores que yo he visto que no se han podido adaptar es porque se aferran a su oficio de corrector, ¿no? A esa palabra de corregir, y dejan de entender que en publicidad no hablamos de lo correcto o lo incorrecto, hablamos de lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, la única manera en la que me va a tomar en cuenta un redactor o un diseñador y que le va a poner acento a algo cuando yo se lo digo es si soy capaz de explicárselo, ¿no? Y si le hace sentido. Pero si yo llego a imponer la razón, pues voy a fracasar, absolutamente voy a fracasar, porque además los egos creativos son muy complicados, ¿no? Es como, imagínate lo que yo te decía, ¿no? Pasé 100 horas escribiendo estos 30 copies, de los cuales me seleccionaron uno, y tú, corrector, quieres llegar a cambiarmelo, o sea, va a haber guerra, va a haber un problema ahí. ¿Por qué? Porque el corrector no está entendiendo todo el trabajo que hubo detrás de ese texto, de la creación de ese texto. Por supuesto que si hay un error de ortografía, una falta de ortografía, se tiene que corregir, ¿no? Pero el corrector tiene que ver más allá. Ahora, en cuanto al diseño, por supuesto que se vale decir, oye, me parece que no estás usando el logo sobre el fondo del manual, ¿no? Y entonces el diseñador tendrá que ir a verificar. Pero siempre, para que el corrector pueda hacer esas observaciones, tiene que entender cómo es la marca, tiene que saber cómo es ese manual, incluso ese manual gráfico, tiene que conocer todo eso, porque un corrector en publicidad no pone acentos. Un corrector en publicidad corrige una imagen, ¿no? Entonces tiene que entender perfectamente al diseñador. Muy bien. Pregunta, ya casi vamos terminando, pero hay algunas preguntas. Alberto Araujo dice una pregunta extra para Andrea. ¿Qué piensas sobre el área de retail en cuanto a publicidad? Híjole, con área de retail nos referimos, necesitaría más datos
necesitaría más datos en cuanto a publicidad. No sé, estamos hablando de las grandes corporaciones que nos destruyen la vida como Amazon, o de quién estamos hablando. Ahí me faltaría un poquito más de contexto para entender. Perfecto, si puedes completar para que te responda completamente la respuesta, porfa. Arturo Hurtado pregunta, ¿cada marca entonces puede crear sus propias reglas gramaticales con el fin de innovar y vender? Sí. No, o sea, siendo más serios, volviendo a este ejemplo de Audi, ¿no? El estilo de Audi es ponerle punto a los headers, en publicidad les llamamos headers, lo que en el mundo editorial sería un título, header y subheader, o copy y body copy, a lo que sería título y subtítulo, por ejemplo. Pero no, por supuesto que hay reglas gramaticales que no vamos a romper y que vamos a respetar. Pero es mucho más complicado que ello, ¿no? Aquí la publicidad se permite, por ejemplo, iniciar un copy con minúscula, o siempre escribir en altas, y no va a haber ningún problema, ¿no? O tener cierta libertad con las comas, ¿no? Porque eso no nos importa. El objetivo va mucho más allá. El objetivo, en efecto, es innovar y vender. Por eso les decía que no fui yo, lo decía Colette, ¿no? Si tenemos capacidad para comunicar, pues también tendremos que adaptarnos al momento en el que estamos, porque una cosa que es real es que el lenguaje lo hacemos los hablantes. Pueden estar las gramáticas y pueden estar los diccionarios ahí, y la gente va a seguir diciendo pantuflas, ¿no? Por supuesto que si vendo pantuflas, lo voy a escribir bien, pero, o sea, el lenguaje lo creamos nosotros, la publicidad pues siempre se sale, ¿no? Un poco de estos criterios, y hay que saber entender, ¿no? Insisto, no son las reglas, y las reglas que sigue son las reglas de su marca, las reglas de su marca, de sus objetivos de venta. Mañana Audi no va a dejar de ponerle punto a sus titulares porque un corrector digo, no, es que la RAE dice que los títulos, Audi eso no le va a importar nunca. Ese es el estilo que tiene esa marca y ese es el estilo que va a seguir llevando. Entonces, un corrector que lleve Audi y que lleve, no sé, Bimbo a la vez va a decir, bueno, Audi tiene que llevar este punto y Bimbo no lo va a llevar, ¿no? Entonces, esa es la dificultad que se plantea el corrector de estilo. Que es muy también en general con los demás tipos de texto, pero se acerca mucho más con la literatura, de la que también vamos a tener otro microcharla el mes que entra, con Mario Sánchez, que tú lo conoces muy bien, sobre imagen y literatura, que será el tema, ¿no? Mira, Alberto Araujo completa su pregunta y dice, me refería más al material para punto de venta que se hace en grandes volúmenes. ¿Podemos decir que realmente hay espacios para la creatividad publicitaria en esto? Pasa un poco con estos materiales para punto de venta. Muchas gracias, Alberto. Pasa un poco lo mismo que con los banners de SEO, ¿no? Con la publicidad automatizada. Pues no hay espacio para la creatividad, para ponernos artísticos probablemente. Yo diría que no hay espacio para las figuras retóricas, ¿no? No hay espacio para ponernos artísticos, pero sí exige muchísima creatividad, ¿no? Porque si yo tengo nada más 2 renglones para decirte todo lo que te tengo que decir, por supuesto que hay materiales que pretenden nada más informar y que me van a decir, galletas Sol Brand 2x1 este verano, fin, ¿no? O sea, ahí no va a haber creatividad, pero una campaña que tenga porque el objetivo de esas piezas, de las piezas de punto de venta, es que la gente conozca el precio, fin, y se lo lleve. Pero si mi campaña tiene un objetivo distinto, que es hacer que la gente deje de comprar Quaker y empiece a comprar All Brand, entonces ahí ahí debe haber muchísima creatividad. Incluso en la redacción de estos banners donde tienes 20 o 30 caracteres para contar todo lo que tienes que contar, de verdad, eso es creatividad al final, es encontrar una solución, ¿no? Todos quisiéramos hacer piezas publicitarias siempre bellísimas, con mucho contenido, comerciales que nos hagan llorar, pero esa es solo una parte de la publicidad. La otra parte es esta que les digo, si no vende, no funciona. Entonces, aún así, en esos materiales hay creatividad porque tengo que hacer que funcione, ¿no? Con lo poco que tengo. Muy bien. Para ir cerrando, Andrea, a reserva de que tú quieras agregar algo más, pero me gustaría que comentaras, porque me gusta mucho esa historia,
de cuándo rechazaste a una editorial, porque tu expectativa, como casi toda la gente que entra a estudiar corrección diplomado, es ir a una editorial, pero pues te diste el lujo de rechazarla, ¿no? El lujo y la necesidad de rechazarla, porque sí. Ok, es una gran historia que nos, y además se liga muy bien, qué bueno que te acordaste, qué triste, se liga muy bien con lo que estamos, con la pregunta que nos hicimos al principio, ¿no? Publicidad, pues es un arte, es un artificio, y mientras pasa el de los tamales de fondo, a otro tipo de publicidad, les voy a contar qué pasó. En efecto, cuando cuando entré al diplomado, ya tenía cierta experiencia corrigiendo, había corregido tesis de Derecho, lo cual, pues, como el crimen sí paga, lo hacía para un despacho, entonces, la verdad, no pagaban muy bien, pero como tal, pues sí, el crimen sí paga, el Derecho y la publicidad pagan muy bien, de verdad. Entonces, pues lo hacía más que nada por eso, ya, pero pues tenía esta necesidad de saber qué estaba haciendo, ¿no? Entonces, por eso fue así como llegué al diplomado de corrección de estilo y asesoría editorial en la asociación. Y mientras estaba trabajando ahí, pues yo nunca renuncié a mi objetivo, que era, yo decía, mi objetivo adolescente y soñador y universitario de filóloga, porque yo decía, yo quiero hacer libros, quiero hacer libros, quiero hacer libros, y entonces antes de eso ya había tomado cursos incluso de libro antiguo, de libro moderno, de manuscritos, eso se llama comicología. De verdad que toda mi formación de nerd estaba enfocada totalmente en el libro, porque yo quería ser editora. Entonces empecé a trabajar, también llegué a la publicidad de una manera muy fortuita, empecé a corregir de manera freelance para L'Oréal y Perrier, me pagaban bastante bien, solo iba a la oficina los viernes a que me dijeran qué tenía que hacer. En ese momento me pagaban 7,000 pesos mensuales, y de repente yo decía, con esto puedo ser feliz y hacer nada de mi vida, pero de repente perdieron L'Oréal y me quedé nada más con Perrier, y ya nada más me pagaban 3,000 pesos al mes, y entonces dije, oh Dios santo, ¿no? Estoy en problemas. Fue cuando alguien llegó, alguien quiere entrar a Terán a hacer publicidad, y entonces no me quedó de otra más que aplicar, y no sabía qué me iba a quedar, y me quedé. Y empecé a trabajar en Terán como proofreader, como correctora de estilo, para, en ese entonces, BBVA Bancomer, ahora nada más BBVA. Pero yo insistía, ¿no? Yo quería seguir trabajando en mi editorial, seguía aplicando, y entonces un día, una de las editoriales, no solo más importantes de México, del mundo, no les voy a decir cuál, ese es un secreto para los que se inscriben al curso, no les voy a decir cuál, pero de verdad es una editorial que no le falta el dinero y no está en problemas de dinero de ningún tipo. Pues entré a un proceso para ser redactora con ellos, ¿no? Redactora para el blog literario que ellos llevan, que todavía existe. Pasé el proceso, fueron pruebas muy difíciles, de verdad, pruebas súper difíciles. Hubo una que me pidieron de un día para otro que yo no dormí, fue terrible, y entonces ahí todos diseccionándome el cerebro a ver si estaba a la altura, ¿no? de la gran editorial. Llego a la entrevista final, y entonces el director literario de aquel entonces me pregunta, oye, ¿ya te hablaron de la oferta económica? Y yo, tontamente, soñadoramente, pensaba que a un redactor editorial le pagarían mejor que a un corrector publicitario. Lo asumí, no sé por qué, porque pues uno se ciega cuando desea mucho algo. Y le dije, no me han dicho. Ah, bueno, pues la oferta que tenemos, no me acuerdo si eran 10,000 pesos, no me acuerdo la verdad, pero había mucha diferencia con lo que me pagaban en ese momento en Terán. Entonces fue, oye, espérate, es que a mí, yo ahorita, así como, es que ahorita me pagan esto, ¿no? Yo no puedo aceptar menos. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Y entonces este hombre, que es terrible, o sea, me dijo, bueno, pero si estás consciente, y esas fueron sus palabras, si estás consciente de que la publicidad es una de las cosas que más daño le hacen a la cultura. Y ahí dije, no quiero trabajar aquí. Por supuesto, no quiero trabajar aquí. Afortunadamente ya había llevado el seminario del libro y la revista, la beca Juan Grijalvo, donde me explicaron muy bien que las editoriales sobreviven gracias a los bestsellers. Y todos sabemos cuáles son los bestsellers. Y no es por demeritar ningún material de lectura y ningún autor. La gente debe leer lo que se le antoje leer toda la vida. Pero me impactó mucho, y mi respuesta fue, ok, pero sin publicistas, tú no puedes seguir imprimiendo El monje que vendió su Ferrari, o Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Las editoriales no se sostienen por Aristóteles.
porque no se sostienen por él ni por Homero. Entonces me vi en la penosa necesidad de rechazarlo. Por supuesto me costó mucho trabajo. Yo dije, ya me arruiné la vida, jamás, o sea, nunca voy a entrar a una editorial. Pero algo de, o sea, creo que si no me hubiera hecho ese comentario de tú sabes que la publicidad le hace mucho daño a la cultura y trabajas para ellos, y todavía me dijo, toda tu formación está encaminada al libro, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿No? Yo así de, pues teniendo un salario digno, por ejemplo, pero como esa fue la razón por la cual desistí. Y después me volvieron a llamar y esta vez fue, o sea, qué mal que yo no tenía tanta conciencia como ahora, pero esa vez fue un proceso un año después para no asesor literario, asesor de ventas o de adquisiciones, no recuerdo, pero entonces ahí me dijeron, es que te ves muy chica, ¿no? Entonces, aparte de ser unos tacaños, eran unos verdaderos discriminadores de primera, entonces que agradezcan que nunca los denuncié. Y pues así se truncó un poco mi carrera en editorial, pero pues no sé, la verdad es que después de ser proofreader en Terán, ya entré como copywriter a mi siguiente agencia y entonces pues no, se me olvidó el mundo editorial hasta la fecha. Muy bien, Andrea, pues muchas gracias por esta charla. Tenemos, como les decíamos, tenemos una sorpresa, Andrea ya lo ha estado diciendo, pero le voy a dar la palabra a mi compañera Alina Peniche, tesorera de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición, quien les va a dar esta noticia que tenemos para ustedes. Mientras, a ver, una pregunta más o un comentario que te hace Lala Sansores. Dice, creo que el gran problema de la cultura fue su mala publicidad y eso que en ese ámbito hay muchos escritores. Solo hay que cambiar los chips y me quedo con esta idea de creatividad y no temer al cambio. Yo también, me encanta. Gracias, Lala. Ajá. Bueno, ya se están despidiendo. Sí, te felicitan, dan las gracias. Gracias a ustedes. Dice Guadalupe Muñoz, tu experiencia laboral me pone mucho a pensar, al buscar trabajo seré más flexible. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Sí, no te cierres, porque en realidad todos piensan que la solución son las editoriales y realmente el mundo, como dice Sabina, es más ancho que sus caderas, ¿no? Es mucho más ancho. Entonces hay muchas más posibilidades que una editorial y ellos tienen que darse cuenta que necesitan de los correctores. O sea, es más fácil que la editorial necesite el corrector que el corrector necesite de la editorial, si nos ponemos el 20. Bueno, no está Alina, voy comentándoles. La idea es que ya en otras ocasiones quienes han estado... ¿Ya estás, Alina? Nada más prende tu micrófono. ¿Sí me escuchan? Ahora sí ya te escuchamos. Sí, perdón, buenas tardes. De compartir, Andrea, para que te veamos ya más. Ajá. Ahora sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, pues es un gusto saludarlos como tesorera de PEAC. Y pues estamos anunciando que vamos a bajar el costo para que se afilien y puedan asistir también al Congreso de Redacte. Correctores. Al sexto correctores. Al sexto Congreso Internacional de Correctores. Así es, ya extensamente. Bueno, pues son dos anuncios muy importantes. La primera es que por todo el año ustedes van a pagar 1,000 pesos para asociarse a PEAC y van a tener descuentos en nuestros cursos. Y como queremos que no se pierdan el curso de Andrea, que empieza el sábado, ¿qué es? ¿El sábado 5, querida? Sí. El sábado 5 a las 11 de la mañana en línea, pues bajamos el precio ya rebajado y con esta promoción, pues solo estará, este próximo sábado estará disponible esta promoción hasta el día de mañana a las 13 horas. Voy a dar los costos para que ustedes los conozcan. Es sábado 7 exactamente, porque hoy es 5. Entonces, el curso de introducción a la corrección publicitaria tiene un costo normal de 3,257 pesos y el costo de la promoción para que ustedes se animen a tomarlo es de 2,230 pesos.
ahora hasta mañana a la 1 de la tarde. Y bueno, si ustedes todavía se animan más, bajaremos el costo a 1,867 pesos. Entonces, tienen ustedes con estos costos una apertura también para que consideren inscribirse a PEAC, a los profesionales de la edición, y más que nada considerar que con todas estas actualizaciones podemos aprovechar gratamente las experiencias que tienen las personas que participan en nuestra academia, como lo es nuestra querida Andrea Martínez, que nos ha dado una probadita de lo que va a ser su curso, y espero que se emocionen. De aquí a mañana, el costo entonces es de 1,867 pesos. Así que es maravilloso, ojalá que lo tomen en cuenta y sumen todo su talento con nosotros aquí a PEAC. Muchas gracias, Alina. Y la verdad, sí es importante que lo tomen en cuenta. Les voy a comentar, en realidad, nosotros con el diplomado y muy concretamente con Andrea empezamos a trabajar sobre la especialidad en corrección de estilo en el área publicitaria. Aunque en el diplomado hay algunas áreas de especialidad como literatura, periodismo, poesía, texto médico, otros. El de texto publicitario lo empezó a trabajar Andrea ya con su formación de filóloga, bueno, más que de filóloga, de letras clásicas, o sea, es en letras clásicas, con el diplomado y ya con la especialidad. Entonces, son ya varios años, ya 10 años trabajando en esta área, entonces sí podemos presumir que somos los primeros que empezamos la especialización en corrección publicitaria, ¿no? Y con qué mejor que con Andrea, ustedes ya lo han visto. Entonces están todos invitados. También, bueno, pues agradecerles, comentarles, la próxima semana no nos vemos porque estaremos en el Congreso Internacional de Correctores de Textos, que va a ser virtual, lo organiza la Asociación Colombiana de Correctores. Quienes no se han inscrito, pues ojalá puedan estar. En 15 días, el 19, tendremos la siguiente videocharla y yo creo que les va a interesar mucho porque también es un tema pues diferente que se llama De la danza a la palabra, una traducción inacabable. ¿Se imaginan cómo empezó a registrarse la danza? Eso no sé si se han preguntado. Ese registro, cuándo empezó a hacerse de la danza y cómo ha ido trascendiendo, pues esa es la plática que vamos a tener el 19 de agosto. Y para fin de mes, el último jueves, tenemos también sobre el lenguaje incluyente o la violencia en el lenguaje. Ese va a ser nuestro tema para trabajar. Pues muchas gracias a todos, a todas. Andrea, de verdad, un gusto que estés con nosotros. Qué bueno. Gracias a ustedes. Que sigamos aquí. Ojalá que se animen muchos para inscribirse a tu curso porque no se lo pueden perder. Y Alina, también muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Espero que se animen. Ya estamos respondiendo dónde pueden inscribirse y dónde pueden acompañarnos en este curso. Que pasen muy bonita noche. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrea. Un abrazo. Igualmente, bye.